este video tutorial vamos a continuar explorando el mundo de la programación orientada a objetos en Objective-C y vamos a centrarnos en un concepto muy interesante que recibe el nombre de polimorfismo. ¿Qué es lo que hay detrás de esta palabra tan rara? Básicamente, pues si queremos dar una definición sencilla de polimorfismo, podríamos dar la siguiente definición. Polimorfismo es la capacidad de mandar un mismo mensaje o invocar un mismo método sobre objetos de distintas clases, haciendo que cada uno de ellos procese el mensaje de forma adecuada. De hecho, hemos estado haciendo uso del polimorfismo sin darnos cuenta a lo largo de algunos de los ejercicios. Si recordáis, habíamos declarado e implementado un método mostrar información en las clases coche, en las clases coche deportivo y en la clase coche antiguo. Estos tres métodos se caracterizaban por tener la misma declaración, es decir, era el mismo método en sí, y lo que habíamos dicho es que en las clases hijas, coche deportivo y coche antiguo, lo que habíamos hecho había sido sobreescribir el método. Bien, cuando desde nuestra función principal llamábamos a este método desde un objeto de tipo coche, desde un objeto de tipo coche antiguo o desde un objeto de la clase coche deportivo, pues se ejecutaba el método mostrar información correspondiente, ¿vale? Entonces sería un ejemplo muy simple, pues, de cómo en función del objeto que está haciendo uso de un método que se llama igual en tres clases distintas, pues produce que se ejecute el método correcto, ¿vale? Sería un ejemplo muy simple de polimorfismo. Pero esto va un poco más allá y ahora vamos a ver pues, cómo complicarlo con aproximaciones pues, un poco más complejas. Para ello lo que vamos a hacer va a ser irnos a mi clase coche H y vamos a declarar un nuevo método, un método que vamos a denominar descripción general, ¿vale? Este método descripción general en principio pues va a mostrar un mensaje específico para cada una de las clases, algo muy parecido al método mostrar información, ¿vale? Bueno, pues vamos a implementarlo en coche.m y lo que vamos a hacer va a ser decir, pues en el caso de la clase coche, pues soy un coche normal y corriente, ¿vale? Este mismo método lo vamos a heredar y lo vamos a sobreescribir, ¿vale? En nuestra clase coche deportivo. Para ello no hará falta declararlo en el archivo .h, ya que lo estamos heredando de la clase coche. Y en el caso de la clase coche deportivo, lo que vamos a decir va a ser algo como soy un flamante coche deportivo. Muy bien, vamos a repetir la misma operación con nuestra clase coche antiguo y vamos a proceder a generar una aplicación de consola muy sencilla, ¿vale? Que va a hacer uso de estos métodos que acabamos de implementar. En el caso del coche antiguo, pues diremos algo así como soy un coche muy antiguo. Bien, si nos vamos a nuestro fichero main, fijaos que he borrado el código que habíamos escrito en los anteriores videotutoriales y vamos a hacer algo muy sencillo. Pues vamos a crear tres objetos, uno de tipo coche, que vamos a llamar coche, primero reservamos la memoria correspondiente y a continuación hacemos uso del constructor simple, el constructor init, que me va a generar un objeto coche sin ningún tipo de parámetro externo, ¿vale? Un coche por defecto. Bien, a continuación voy a crear un coche deportivo. Que voy a llamar coche dev igual a coche deportivo alloc y vamos a hacer uso nuevamente del método init. Y finalmente voy a crear un coche antiguo que voy a llamar coche ant y que lo vamos a construir a partir de la clase coche antiguo, pues reservando la memoria correspondiente y haciendo uso del método init.
Bien, a continuación lo que vamos a hacer va a ser llamar al método descripción general para cada uno de los objetos que acabamos de crear. Esto es muy sencillo, puesto que creamos un mensaje y sobre coche pues llamamos a descripción general. Vamos a colocar aquí un pequeño separador. Y vamos a repetir la misma operación, pero sobre los objetos coche deportivo y coche antiguo que hemos creado. ¿Qué es lo que ocurrirá cuando vayamos a ejecutar? Pues os lo podéis imaginar, ¿verdad? Vamos a ejecutar nuestra sencilla aplicación de consola y podéis ver que lo que aparece en la consola es pues, el mensaje soy un coche normal y corriente que se dispara cuando llamamos al método de descripción general sobre el objeto coche. Soy un flamante coche deportivo cuando llamamos al método de descripción general sobre el objeto coche deportivo. Y soy un coche muy antiguo cuando llamamos al método de descripción general sobre el objeto coche antiguo. Por tanto, volviendo a la definición que hemos dado de polimorfismo, que recordamos, es decir, polimorfismo es la capacidad de mandar un mismo mensaje o invocar un mismo método sobre objetos de distintas clases, haciendo que cada uno de ellos procese el mensaje de forma adecuada. En este caso, tenemos un mismo mensaje, que es el método descripción general, que lo estamos mandando sobre objetos de distintas clases. Y fijaos como cada uno, ¿vale?, es capaz de ejecutar el método correcto, es decir, el método que implementa el comportamiento asociado a cada una de las clases. No obstante, el uso del polimorfismo y la potencia del polimorfismo va mucho más allá. ¿Y por qué digo que va mucho más allá? Pues por la siguiente razón. Es muy común cuando trabajamos en programación orientada a objetos hacer algo que tenga la siguiente pinta. Fijaos, lo que estoy haciendo aquí es declarar, en principio, tres objetos como de tipo coche, ¿vale? Y, en contraste, a la hora de llevar a cabo la creación de esos objetos, es decir, la instanciación de los objetos, pues lo que estoy haciendo es utilizar una clase distinta. En el caso del objeto coche, utilizamos la misma clase, la clase coche, es decir, la declaración se hace sobre la clase coche y la instanciación, es decir, la creación del objeto se hace sobre la clase coche, pero en el caso del coche deportivo y del coche antiguo, la declaración la hacemos sobre la clase coche y la instanciación la hacemos sobre un coche deportivo o sobre un coche antiguo. Bien, esto que acabamos de hacer es correcto, se puede hacer. La respuesta es que sí, y bueno, pues vamos a ir viendo a lo largo de estos tutoriales y los siguientes, pues como en muchas ocasiones pues podemos realizar cosas de este tipo, ¿vale? Como norma general, pues debéis saber que yo puedo declarar un objeto como de un tipo concreto, ¿vale?, y luego llevar a cabo su instanciación utilizando una clase que esté por debajo de la clase con la que yo he hecho la declaración, es decir, una clase hija, que es justo lo que hemos hecho aquí. En este caso, pues, hemos declarado con coche la clase padre y hemos procedido a instanciar utilizando una clase hija, ¿vale? Bien, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar cuando llamemos al método descripción general? Se nos mostrará los mismos mensajes que hemos visto en la ejecución anterior, o para los tres casos, para los tres coches, aunque estén instanciados como coche deportivo, como coche antiguo, los dos últimos, respectivamente, pues aparecerá el mensaje en esos dos casos también, soy un coche normal y corriente. Pues nada mejor que ejecutarlo, pues para ver qué es lo que ocurre. Si volvemos a ejecutar, fijaos que lo que ha pasado es que obtenemos exactamente el mismo resultado en la consola. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues muy bien, técnicamente los tres objetos están declarados como objetos de la clase coche, ¿vale? Eso ya lo hemos visto. Pero estos no se van a comportar como tal, excepto el primero, que es el que cumple, por así decirlo, una declaración, instanciación de objeto ad hoc, perfecta, ¿vale? Esto es debido a que los objetos coche deportivo y coche antiguo son declarados como objetos de tipo coche o de la clase coche, pero sin embargo son instanciados utilizando una subclase, ¿vale?
A efectos prácticos, ¿qué es lo que pasa? Pues el compilador piensa que los objetos coche deportivo y coche antiguo son objetos de la clase coche. Sin embargo, en el momento en el que se ejecuta la aplicación, el entorno de ejecución, ¿vale?, se da cuenta de dos cosas. Una, que los objetos declarados como de la clase coche en realidad se han instanciado con un constructor de una subclase. Y dos, que el método de descripción general, que está llamado aquí y aquí, se encuentra implementado tanto en la clase padre, es decir, en la clase coche, como en las clases hijas. Y aquí surge un dilema. El entorno de ejecución dice, por un lado, mi objeto coche deportivo está declarado como un coche, pero instanciado como un coche deportivo. Y por otro lado me están diciendo que ejecute un método que puedo encontrar en dos sitios distintos, tanto en la clase coche como en la clase coche deportivo. ¿Qué hago con eso? ¿Qué método ejecuto? Pues bien, en ese caso, el entorno de ejecución pues decide que el método más adecuado que debe ejecutar es el método descripción general de la clase con la que se ha instanciado el objeto. En este caso, el método descripción general de la clase coche deportivo. Es por esta razón que lo que se muestra en la consola es soy un flamante coche deportivo y no soy un coche normal y corriente. Pues bueno, aquí tenéis nuevamente el polimorfismo en acción, ¿vale? Volvemos a repasar la definición que hemos dado, sin ánimo de ser muy pesados, y lo que hemos dicho es que el polimorfismo es la capacidad de mandar un mismo mensaje o invocar un mismo método sobre objetos de distintas clases, haciendo que cada uno de ellos procese el mensaje de forma adecuada. En este caso, el objeto coche deportivo, ¿vale?, ha procesado el mensaje de manera adecuada. Y por esa razón, el método de descripción general que se ha ejecutado aquí, pues ha sido el método de descripción general que hemos declarado en la clase coche deportivo. Cosas importantes que hay que decir, ¿vale? Pues hay que decir que el método de descripción general, o el comportamiento, mejor dicho, que hemos tenido sobre el método descripción general, ha ocurrido así, ha ocurrido de esa manera, ¿vale? Porque el método descripción general es un método heredado de la clase padre, de la clase coche, ¿vale? Es decir, este comportamiento ocurre gracias a que descripción general está heredado de la clase padre y está implementado tanto en la clase padre como en la clase hija. Fijaos que si yo intentara hacer algo del tipo, por ejemplo, coche deportivo set cc 100, ¿vale? Es decir, si yo intentara acceder a la variable de instancia centímetros cúbicos de mi coche deportivo, el compilador me va a dar un error. Aunque parece, y vamos a darle otra vuelta a la tuerca, aunque parece que realmente mi objeto coche deportivo es un objeto de la clase coche deportivo, realmente no lo es del todo, ¿vale? Porque no podemos acceder a sus variables de instancia, a sus propiedades, como lo haríamos en el caso de haber declarado ese objeto directamente como de tipo coche deportivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Somos coche deportivo? ¿No somos coche deportivo? ¿Somos...? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Como hemos dicho, coche deportivo es un objeto de la clase coche para el compilador, ¿vale? Y es el entorno de ejecución el que se da cuenta cuando se está ejecutando la aplicación y se encuentra con el método de descripción general, pues que este objeto, ¿vale?, se ha instanciado utilizando una subclase, ¿vale? Dado que el método de descripción general, como decíamos, es común a las clases implicadas, la clase coche y a la clase coche deportivo, este decide ejecutar el de la clase coche deportivo, como ya hemos explicado. Sin embargo, en el caso del método setcc, no estamos en la misma situación, ya que se trata de un método que solo existe en la clase coche deportivo, como decíamos. Al intentar acceder a este método desde un objeto que ha sido declarado como de la clase coche, el compilador va a detectar que este método no está declarado en la interfaz de la clase, en este caso el método setcc no está declarado en la interfaz de la clase coche, que es como estamos declarando nuestro objeto, ¿vale? Y nos va a arrojar un error, ¿vale? ¿Podríamos arreglar esto de alguna manera? Es decir, una vez que hemos hecho una declaración y una instanciación de este tipo, en un momento determinado quiero acceder a una propiedad y modificarla, ¿podría realizarlo de manera sencilla? Pues la respuesta nuevamente es que sí. Es decir, si yo quisiera actualizar, por ejemplo, la propiedad centímetros cúbicos de este coche deportivo, entre comillas, ¿vale?, pues lo podría hacer de manera sencilla utilizando lo que se conoce con el nombre de un molde o un cast. Un cast lo que hace es transformar
de manera momentánea un objeto de una superclase, ¿de acuerdo?, en un objeto de una de sus subclases. En este caso, lo que vamos a hacer utilizando un cast es decirle al compilador, oye, aunque nuestro objeto coche deportivo esté declarado como un objeto de la clase coche, trátalo en esta línea de código como si fuera un objeto de la clase coche deportivo, ¿vale? Y no me lances ningún error, ¿vale? Vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Para hacer un cast, ya habéis hecho varios, aunque no hemos entrado en detalle en explicarlo, pues lo que hacemos es poner entre paréntesis la clase sobre o hacia la cual queremos hacer el cast, ¿vale? Bien, en este caso lo que nosotros queremos es que nuestro objeto coche dev, ¿vale?, que ha sido declarado como un objeto de la clase coche, sea tratado como un coche deportivo, es decir, como un objeto de la clase coche deportivo. Para ello, lo que hacemos es poner el nombre de la clase, con un asterisco al final, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que hacemos es poner el nombre del objeto. Muy bien, fijaos que acabamos de quitar el error que aparece. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta línea de código? Pues básicamente lo que decíamos, coche dev, le hemos dicho al compilador, trátamelo como un objeto de la clase coche deportivo, es decir, como un objeto de una subclase de coche, ¿vale? El cast siempre lo podemos hacer hacia abajo, en la jerarquía de clases, y hemos actualizado los centímetros cúbicos. Bien, podríamos realizar un set CV también, ¿vale? Y a continuación, pues, poner, por ejemplo, 150. Bien, vamos a ponerlo en mayúsculas, que es como esto en minúsculas. Bien, pues vamos a mostrar la información de nuestro coche deportivo para ver que efectivamente esa información o esa actualización de las propiedades centímetros cúbicos y caballos de potencia se ha llevado a cabo. Pues vamos a poner mostrar coche dev mostrar información y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Bueno, pues podéis ver cómo en este caso, pues aunque hayamos definido nuestro objeto coche dev como un objeto inicialmente de la clase coche, este ha sido instanciado como un objeto de la clase coche deportivo, ¿vale? Hemos podido acceder directamente a lo que serían los métodos heredados y se ha producido el uso de polimorfismo, de manera que el método que realmente se ha ejecutado ha sido el de la clase con la cual hemos instanciado nuestro objeto, y finalmente para acceder a aquellas propiedades y métodos que no han sido heredados directamente de la clase coche, pues hemos tenido que hacer uso de un cast. Muy bien, pues espero que con este ejercicio pues hayáis comprendido con un poquito más de detalle en qué consiste el uso del polimorfismo y algunas de sus aplicaciones pues a lo mejor no tan directas. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.